Imagina estar completamente solo, a la deriva, en medio del océano, sin comida, sin agua potable, sin tierra a la vista, y sin saber si alguna vez volverás a ver otro ser humano. Ahora imagina que esa pesadilla no dura un día, ni una semana, sino 438 días. Esto no es una historia de ficción, es la vida real de José Salvador Alvarenga, un pescador que fue tragado por el Océano Pacífico y vivió una de las mayores hazañas de supervivencia registradas en la historia moderna. ¿Cómo sobrevivió durante más de un año en alta mar sin provisiones? ¿Qué pasó con la persona que lo acompañaba? ¿Qué hizo cuando las esperanzas desaparecieron una por una? En este video te voy a contar la historia completa, desde el momento en que zarpó hasta el día que, contra todo pronóstico, regresó a tierra firme. José Salvador Alvarenga era un pescador salvadoreño que trabajaba en la costa del Pacífico mexicano, en un pequeño pueblo llamado Costa Azul. Llevaba años viviendo del mar. Era rudo, resistente y conocía las aguas como la palma de su mano. Pero el océano, incluso para los más expertos, siempre guarda sorpresas. El 17 de noviembre de 2012, zarpó como tantas otras veces. Esta vez iba acompañado de Ezequiel Córdoba, un joven que no conocía del todo bien, pero que aceptó unirse a la faena a cambio de algo de dinero. Subieron a una lancha de 7 metros, sin cabina, con un pequeño motor, sin radio confiable, sin GPS, solo sus instintos y las herramientas básicas de pesca. Su misión era capturar tiburones durante 30 horas mar adentro. Pero a unas 120 kilómetros de la costa, todo cambió. Un frente de tormenta los alcanzó sin aviso. Las olas eran gigantes, el cielo se oscureció y el motor se averió. Intentaron regresar a toda costa, pero el mar los arrastraba sin piedad. No había señal, no había ayuda, solo gritos que el viento se tragaba. El motor murió, la radio dejó de funcionar. La corriente los empujó más y más lejos, cada vez más profundo en el Océano Pacífico. En cuestión de horas, estaban oficialmente perdidos. Los días pasaban y la realidad se hacía cada vez más brutal. José y Ezequiel estaban completamente solos, a la deriva, rodeados por un horizonte infinito de agua, sin comida, sin agua potable y con una lancha abierta al sol, al viento y a la lluvia. El cuerpo humano no está hecho para sobrevivir en el océano, y menos durante más de un año. Al principio comieron lo poco que llevaban, vísceras de pescado, restos de cebo y algunas galletas. Pero pronto eso se terminó. No había elección. Empezaron a pescar con las manos. Atrapar peces voladores que caían dentro del bote fue su primer golpe de suerte. También atrapaban tortugas marinas, aves que se posaban a descansar, e incluso medusas. Todo se comía crudo, sin fuego, sin sal, sin nada. Para beber, juntaban agua de lluvia con cualquier recipiente disponible. A veces llenaban botellas, otras veces se mojaban la boca con camisetas empapadas. Pero cuando pasaban semanas sin lluvia, la sed se volvía tortura. En su desesperación, bebieron orina. No una vez, varias veces. Se llenaban la boca de agua de mar, aún sabiendo que eso los podía matar. Y el estómago vivía en guerra con cada trago contaminado. Dormían por turnos, abrazando las paredes del casco para no caer al agua durante la noche. Las tormentas los golpeaban como látigos. A veces creían ver tierra, pero solo eran nubes. El cuerpo comenzó a descomponerse. Llagas en la piel, uñas rotas, la carne en los talones abierta. Perdieron la noción del tiempo. Perdieron peso, fuerza, esperanza. Una vez, un carguero pasó a pocos kilómetros. José encendió una bengala improvisada con gasolina. Gritó, saltó, agitó los brazos como un loco, pero el barco siguió de largo. Eso los quebró. Era la prueba más cruel. El mundo seguía existiendo allá afuera, pero ellos ya no formaban parte de él. En el mar, el tiempo pierde sentido.
Los días se funden con las noches, los pensamientos con los delirios. Ezequiel Córdoba, el joven compañero de José, comenzó a perder fuerza rápidamente. Una madrugada, José quedó solo, pero Ezequiel no aguantó. Murió a su lado, en silencio. El silencio fue ensordecedor. El momento más aterrador no fue la muerte en sí, fue lo que vino después. El cadáver quedó tendido en el bote, bajo el sol ardiente. José hablaba con él, le pedía consejos, le contaba cosas. Se aferraba a su cuerpo como a un ancla emocional, pero la descomposición avanzaba. La piel se hinchaba, los olores eran insoportables, las moscas lo devoraban. Llorando, José lanzó el cuerpo al mar, pidiéndole perdón. Empezó a conversar con Dios, con los peces, con las olas. Le daba nombres a los tiburones, imaginaba conversaciones completas, inventaba cumpleaños, creaba juegos, jugaba a recordar todos los alimentos que había probado en su vida, describiéndolos uno por uno. Pasaron semanas, luego meses. José ya no sabía qué día era, ni cuántas lunas habían pasado. Su piel estaba agrietada, su barba larga y su cuerpo reducido a huesos. Pensó en dejarse morir muchas veces, pero seguía. Un día de enero de 2014, más de un año después del naufragio, José divisó algo extraño en el horizonte, un contorno irregular. No era una nube, no era una ilusión, era tierra. La lancha encalló en un arrecife frente a las Islas Marshall, a más de 10.000 kilómetros de donde había partido. Apenas podía caminar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró por la arena hasta que fue encontrado por un local. No hablaban el mismo idioma, pero no hacía falta. José era la imagen misma del sufrimiento y la resistencia. Fue llevado a un hospital. Pesaba menos de 60 kilos. Tenía infecciones, quemaduras y estaba deshidratado. Pero estaba vivo. El mundo entero se sorprendió. Muchos no lo creían. 438 días en el mar, ¿solo? ¿Sin ayuda? Parecía imposible. Pero su testimonio fue respaldado por análisis, trayectorias oceánicas y expertos. Era real, totalmente real. José había sobrevivido a lo imposible. Después de su rescate, José Salvador Alvarenga desapareció un tiempo. Volvió a El Salvador y luego se mudó a México. Con el tiempo, escribió un libro. Contó su historia, con todo el dolor que implicaba. No para hacerse rico, sino para dejar un testimonio, para que el mundo supiera lo que significa realmente luchar por vivir. Hoy, su historia sigue dando vueltas por el mundo, no como una curiosidad, sino como una lección humana. La voluntad de vivir, aún en las peores circunstancias, es algo que no se puede medir. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías resistido? Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete y deja tu like. Hay muchas más historias que merecen ser contadas en Historias Ocultas.